Hola, ¿qué tal? Adrián Mesa de amprensa.com los saluda. Gracias por estar conectados a esta entrevista. La vida de una persona es difícil en cualquier circunstancia. Sin embargo, para otros ha sido todavía más complicado. Imagínense cómo pudo haber sido la vida de la viuda del narcotraficante más peligroso del mundo, Pablo Escobar Gaviria. Pues bien, hoy me encuentro acá con doña María Isabel Santos Caballero, antes Victoria Henao, la viuda de Pablo Escobar, para desnudar su vida y mostrar cosas que usted vivió que no tienen por qué repetirse, que su historia y la de su familia otras personas no la repitan. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. ¿Cómo le decimos? Doña Victoria, doña María Isabel, doña Tata, como le dice su familia de cariño. No, mis tres nombres ya fueron adoptados por mí por estas circunstancias del destino. Pero en general la gente me llama María Isabel. Doña María Isabel, si yo le pregunto a usted, porque no creo que haya otra persona que haya conocido tanto a profundidad, en la intimidad, a Pablo Escobar que usted, Sí. ¿cómo lo define? Pablo para mí fue una persona que me ha costado definirlo. Me ha costado definirlo porque en la intimidad era un hombre muy especial con su familia. Conocí el hombre romántico, el hombre preocupado por las personas de bajos recursos, por el bienestar de las comunidades. Se dedicó a hacer sus canchas de fútbol para que los jóvenes tuvieran como un porvenir. ¿Y cómo lo define? ¿Como un buen hombre o un mal hombre? Porque son dos caras. Son dos personas en una misma persona, si así lo pudiera llamar. ¿A cuál conoció más usted? Yo conocí más al hombre amoroso y especial con el que siempre me contactaba, por mis hijos, por la cotidianidad, por la preocupación por la gente. Ese fue el hombre que yo conocí. El hombre público y el hombre de afuera era el que cuestioné muchas veces y él siempre fue un negador conmigo de la realidad, de lo que estaba sucediendo. Su vida con Pablo Escobar inicia usted siendo una niña, básicamente 13 años, casi que dejando apenas las muñecas a un lado, cuando ya un hombre maduro con una diferencia de edad de 11 años llega a su vida. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo la enamora? ¿Cómo generan ese vínculo siendo usted una niña? Pablo fue un hombre muy seductor, muy romántico y me enamora con pequeñas cosas, o sea, con regalarme una chocolatina, Jet, por ejemplo, en ese momento. Me seducía con long play. El primer long play que él me regala es el de Camilo Sesto, donde me dedica la canción Amor Amar. Y tiene tres palabras claves que sucedían en ese momento y sucedió mucho tiempo, que tenía que ver con que no tengo hoy ni ayer, pero sí tendré un mañana para los dos, porque Pablo no me podía ofrecer ningún futuro. Y yo, como era tan niña, no entendía que uno para irse a vivir con alguien o casarse con alguien tenía que organizarse en alguna parte. Y de hecho me casé. Casi que a escondidas. A escondidas, me escapé de mi casa y nosotros no teníamos dónde regresar a vivir. O sea, ni tenía Pablo con qué pagar una habitación en ninguna parte, porque no se podía. Entonces terminamos prestando la habitación de la casa de una hermana de él para nosotros vivir. Era una locura total que hubiéramos dado ese paso. 2 años después de que inician esa relación, a los 15 años, ya usted queda embarazada. Una niña también, una preadolescente, 15 años. ¿Fue difícil en ese entonces para usted? Sí, fue muy difícil porque, bueno, ya empezamos a tener problemas y a mí me daba vergüenza, o sea, vergüenza social,
Eh, Pablo se continuaba negando la realidad, continuaba queriéndome contar a mí que él era una buena persona, que le colaboraba a sus amigos, a su gente, y por eso tenía los problemas que tenía. Y yo en esa negación pagaba un precio muy alto social, porque a mí me daba vergüenza, por ejemplo, volver a mi colegio a estudiar, después de que mi marido ya había sido cuestionado. Y él me decía, no, tienes que estudiar, tienes que educarte, porque lo que están diciendo es mentiras, así que tú puedes poner la frente muy en alta. O sea, que te hablaran así era muy fácil, pero ir a exponerte a tu colegio sin poder mirar a los profesores a los ojos ni a tus compañeros era muy difícil para mí. O sea, cuando Pablo Escobar llega a su vida, ya andaba en malos pasos, ya estaba traficando, no sé si drogas o me imagino que era algún otro tipo de producto en el que ese entonces se dedicaba él a movilizar. Yo no tengo ningún conocimiento cierto de eso. Lo que vi en ese momento era que él era empleado de alguien que contrabandeaba Marlboro. Y él era un vendedor de Marlboro, de ese cigarrillo. Y en esa época mía, hace más de 40 años, no era como grave hablar de contrabando, era como naturalizado. Entonces, eso fue lo que yo conocí en ese momento. ¿Cuándo se da ya ese paso en el que usted dice, mi marido es un criminal peligroso? Realmente la vida fue sucediendo, nacieron mis dos hijos, eh, él iba manejando sus problemas y yo siendo una ama de casa, acompañando, esperando a ver si las cosas se iban a solucionar, porque él siempre decía, todo se va a solucionar, no, aquí no pasa nada, acá las cosas están bien. Y bueno, yo cuando me daba cuenta de que las cosas no estaban tan bien, le pedía una separación. Y él siempre me decía, no, yo no voy a dejar mi familia nunca por nada de la vida. ¿Por qué nos vamos a separar si tenemos nuestros hijos, si tenemos una vida en paz? Y bueno, cuando ya tomé dimensión de la realidad que nos contenía en ese momento, ya no había nada que hacer, ya tenía el agua al cuello realmente. Usted hoy en día habla mucho sobre lo que es la violencia en núcleos familiares, de cómo prevenirla, de cómo salir. Si nos vamos a los años 80, 90 y analiza usted en ese escenario en el que vivió, puede llegar a la conclusión de que le temía usted a su propio esposo Pablo Escobar, de que temía que se tomara una decisión de llevarse a sus hijos y dejarlo a él, que él atentara contra usted. Sí, que yo no volviera a ver a mis hijos era una muy buena posibilidad, muy probable. Así que yo tenía miedo de perderlos a ellos. Entonces, las mujeres en Colombia no teníamos ni voz ni voto. No podíamos preguntarle a los maridos. Y Pablo tenía una frase contundente para mí. Cada que yo hacía preguntas, él me decía, usted no pregunte, que usted de eso no entiende nada. Y yo siempre le decía, yo no entiendo nada, lo único que entiendo es que todo el tiempo mis hijos y yo estamos corriendo riesgo. Nos tenemos que esconder, sufrimos atentados y tenemos allanamientos todos los días y vos decís que yo de eso no entiendo nada. Entonces, lo único que yo entiendo es que tenemos que vivir escondidos debajo de la tierra. Esas eran mis conversaciones porque tampoco tenía mucho margen para hacerlo entrar en razón. Qué difícil sentir o entender lo que le decía Pablo Escobar a usted y a su familia. Los amo, pero que por otro lado, sus actos a quien ponían en mayor riesgo eran ustedes. ¿Cómo interpreta usted esa parte? Bueno, los seres humanos tienen personalidades,
tienen comportamientos. Yo en ese momento naturalicé como, eh, como el sometimiento de la mujer en mi cultura, Era una mujer porque sumisa. mi entorno también, y hoy con los años yo regreso a Colombia y yo no veo nada diferente. O sea, a mi época de hace 40, 45 años, yo veo que hay mucho miedo en las mujeres, que no se pueden mover si el marido no dice que se mueven. O sea, sigue estando como ese comportamiento. Y bueno, él también lo aprendió de su cultura y yo no miraba si había que hacer un análisis psicológico, psiquiátrico. Eso lo estoy viendo hoy con los años que estoy escribiendo mi segundo libro sobre violencia, donde aprendí de la indefensión aprendida, de los miedos que a mí me daban, y estoy en un trabajo de recuperación de violencia porque necesito hacerlo, porque a los 33 años que yo quedé viuda, yo nunca volví a tener una relación. Yo me ¿Por negué qué? al amor porque me da pánico de sentir que me encuentro una persona en el camino, esa persona se puede equivocar y yo me tengo que seguir haciendo cargo de las decisiones de otro. O sea, usted hoy, más de 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, no ha sanado. No he sanado. Estoy en un proceso de recuperación porque también fue después de 25 años que recuperé mi voz y que tuve el coraje por la ayuda de mi hijo de poder escribir mi Su primer libro. historia, pero yo no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces, a partir de ahí, apenas recuperé mi voz, mi libro salió hace 5 años y estoy en un proceso de recuperación para poder sanar. ¿Qué le dice usted a esas mujeres que a causa de las narconovelas que vemos en las diferentes plataformas, en canales de televisión, sueñan con ser la mujer del narco? Porque esa es una realidad. Incomprensible, pero es una realidad. ¿Qué mensaje usted, porque usted fue la esposa del capo de los capos, usted era la patrona? Realmente yo a las mujeres me quiero parar como en mi mirada. Cuando yo miré a Pablo Escobar, yo miré a un chico del barrio que no tenía ningún futuro ni era ningún millonario. Y como te dije ahora, nosotros nos casamos y nos prestaron hasta la cama para poder dormir. Yo llevo 29 años de exilio en Argentina por esta historia y no hubiera querido perder a mi país, ni perder mis raíces, ni perder mi familia, ni la libertad muchas veces como la perdí en Argentina por el precio que pago por este apellido. Entonces, yo no sé si las mujeres buscan destruir sus propias vidas. Yo creo que lo que yo siento es que te encuentras a veces en una relación que no te la imaginas, a veces conoces una persona en un lugar y termina esa persona teniendo su historia personal. Y la mujer le pasa lo que me puede pasar a mí, cuando menos pensó, se encontró en una relación. Entonces, no quiero juzgar. Lo que los adultos desde muy pequeños podamos acompañar a los hijos de 10 años a enseñarles que el amor y el sexo se aprenden en la casa y no en la calle. Y a que tomemos más responsabilidad de más diálogos con nuestros hijos para que ellos puedan entender todos los riesgos que pueden tener en la calle por no tener una comunicación o un diálogo profundo con los adultos que amamos a los hijos y que nos preocupamos por su bienestar. Así que es un trabajo más desde atrás para que esas niñas no les pase lo que me pasó a mí, que en medio de la soledad que yo sentía en mi niñez, salí a buscar el amor a la calle y hoy he pagado el precio que pago. Entonces yo creo que es más profundo el proceso. Se disfruta de la vida al lado de un narco, de esos lujos, de tener dinero, vehículos, empleados, de sentirse de que es el amo y señor de todo un país. ¿Se logra disfrutar eso, vivir tranquilo?
Ahora dijo que era efímero. Es muy efímero, o sea, yo tuve autos muy importantes en el garaje de mi casa que no podía salir en ellos por temas de seguridad, porque me iban a secuestrar, porque no me podía mover. Entonces son objetos que permanecen ahí solos, sin ningún disfrute. Las casas que tuve muchas veces estaban solas porque no se podía llegar allá, porque nos iban a allanar o porque nos podían llegar a secuestrar si estábamos ahí. Todo era muy efímero. Pablo disfrutó muy poco su hacienda en Nápoles, el bienestar, así que es un dinero que no lleva a ninguna parte y que termina con tu libertad o con la muerte. En este caso, Terminó con la muerte y también a nosotros como familia nos ha costado mucho sobrevivir a esta presión y a este costo que pagamos por esta historia. ¿considera que es un milagro que usted hoy esté aquí conmigo hablando de que su hijo Sebastián viaje por el mundo dando conferencias, de que su hija pueda vivir tranquila en la actualidad en Argentina? Es un milagro que ustedes estén aquí todavía. Es un milagro. Soy una mujer de fe, le pedí mucho a Dios, pero tuvimos la muerte, mis hijos y yo, en la puerta de nuestra casa todo el tiempo. A todas horas corrimos muchísimo riesgo. Pero Dios nos dio esta oportunidad y por eso estamos comprometidos con trabajar. Yo desde la violencia de las mujeres, de los niños, que podamos aprender de cómo poderlos acompañar a partir de estas experiencias de vida. Y mi hijo está comprometido con la juventud para que no lleguen ni siquiera a entrar en este mundo de las drogas y de la violencia y que puedan construir un mundo en paz y que sea generoso para todos. ¿Cómo logra aquella Victoria Henao de 33, 34 años, posterior a la muerte de Pablo Escobar, cómo logra sentarse a negociar su vida con los carteles más peligrosos de la droga en ese momento, que le tenían precio a la cabeza suya, a la cabeza de sus hijos? ¿Cómo logró esa ama de casa ese trabajo? Como ama de casa, yo digo que el amor por mis hijos me mostró fuerzas que yo no sabía que tenía. Y tenía la convicción de que mi propósito era lograr la paz de Colombia, que la violencia terminara. Vivía en ese momento con el Estado colombiano y el doctor Gustavo de Greif me pidió que yo fuera el puente para que esto se diera. No imaginé que iba a ser posible cuando empezaron estas reuniones porque era muy difícil. ¿Y quiénes gestionaba? Porque o usted cogió el teléfono, buscó en las libretas el teléfono del cartel de Cali y de Gilberto Rodríguez. ¿Cómo se da? Porque no era sencillo llegar a esas figuras de aquel entonces. Yo, cuando llegó una persona a llevarme una razón a Residencias Tequendama de que nosotros estábamos muertos, le pedí a esa persona que me llevara una carta a Fidel Castaño, que era uno de los jefes paramilitares que más poder tenía en ese momento. Yo le escribí pidiéndole por nuestras vidas, por que se terminara la violencia. Y a los 2 días de yo haberle enviado esa carta, 4 días después de la muerte de Pablo, recibí una respuesta diciéndome que me iba a organizar una reunión con todos estos jefes de carteles para que empezáramos a hablar y que él me iba a ayudar para no perder la vida. ¿Y cuál fue el costo de esta negociación? El costo económico fue alto. Nosotros entregamos dinero, entregamos... ¿Cuánto dinero era? Era muchísimo dinero, o sea... Millones de dólares. Millones de dólares, incontable. Y entregamos lo que quedaba de Pablo Escobar en propiedades y cosas. Y bueno, realmente fue un valor muy alto y muy pequeño para poder decir que estamos vivos. Así que logramos la paz, cumplimos con todos los pedidos de ellos
y Básicamente lo que hubo fue un intercambio. lo que hubo fue un intercambio, sí. La vida de ustedes a cambio de dinero, de bienes. Sí. ¿Y hubo algo en especial que usted le doliera en el corazón haber tenido que entregarle a estos otros narcos? El arte para mí era muy importante, o sea, fue lo que me salvó en todos estos momentos de guerra, me aferré a eso, a ese mundo de la cultura y a esa filosofía de vida. Y bueno, di ese paso también con coraje, de decir, es más grande la vida de nosotros y la paz de un país que tener cosas, porque también en el fondo sin esa paz no iba a tener la vida. ¿Y cómo fueron esas últimas horas de Pablo Escobar? Usted conversaba por teléfono con él, a pesar de que ya tenían varios días, o no sé si semanas de no verse, sí había un contacto con él vía telefónica, a través de mensajeros. ¿Cómo se dio eso? Realmente nosotros estábamos bastante aislados de él porque ya desde septiembre estábamos viviendo con el Estado colombiano y era muy difícil cualquier comunicación o cualquier carta que pudiera llegar por su lado. Y bueno, él estaba muy preocupado porque sabía que estábamos viviendo muchos atentados, que el Estado colombiano no nos estaba buscando país para vivir, o sea, como que todas esas promesas que le habían hecho a él para él poderse volver a entregar no se estaban cumpliendo. Y era un Estado, perdón, colombiano que estaba también trabajando de la mano con las personas que también querían matar a Pablo Escobar y a su familia. Exacto, con los enemigos de Pablo, entonces era un doble juego. Nosotros terminamos siendo rehenes del Estado colombiano, rehenes de los enemigos de Pablo y rehenes del propio Pablo Escobar. De ellos dependía si nosotros vivíamos o moríamos. Una situación sumamente complicada para una madre con dos hijos, un preadolescente que podía tener Sebastián en ese entonces. 16 años. 16 años. Y una niña de 8 años. ¿Qué eran los ojos de Pablo Escobar? Eran los ojos, pero así terminó la realidad. De los estados de ánimo y de las decisiones que entre ellos tres se tomaran, dependía si nosotros vivíamos y moríamos, y por eso fuimos a Alemania, o sea, salimos para Alemania y el propio Estado colombiano fue a la embajada alemana a decir: no reciban esta familia porque este hombre va a terminar con este país. Entonces éramos una pelota que se iba y se venía sin importar las vidas de nosotros. Para usted como mujer, y es una pregunta ya íntima, ¿cómo era en aquel entonces y cómo fue posteriormente cuando salen libros y salen películas, series, donde muestran a un Pablo Escobar lleno de mujeres, que usted, su esposa, no era la única, sino que tenía a disposición a todas las mujeres de Colombia que él quisiera? ¿Cómo manejar eso, esa situación? Perdonar incluso, de saber de que hubo relaciones duraderas en la vida de él. Esa es una situación muy indignante, porque no solamente mi vida estaba corriendo riesgos durante más de una década, y yo le decía eso, o sea, separémonos, porque todo el tiempo hay atentados, me van a secuestrar, yo vivo con muchos riesgos, mientras vos disfrutás con tus amantes o con tus novias o lo que sea, yo quiero estar en paz. Y él siempre me decía: no, yo no me voy a separar nunca, no me voy a separar nunca. Y era muy difícil, estabas en esa jaula de oro, por eso yo hablo de mi vida en mi cárcel, porque no me podía mover, o sea, aunque quisiera moverme o quisiera separarme, él no lo permitía. Y no lo permitía desde su seducción, diciéndome que me amaba y que yo era lo más importante en este mundo. Entonces, las mujeres a veces nos dejamos seducir por las lindas conversaciones que a veces ustedes los varones tienen con nosotros. Y en aquel entonces,
o más bien, después de ese entonces, usted me contaba que hizo algo de enviarle una carta a varias de las amantes de Pablo Escobar, dándole un agradecimiento más bien. Yo hice un capítulo de mi libro agradeciéndole a todas estas mujeres porque gracias al tiempo que ellas le dedicaron también en esta guerra, yo pude sobrevivir, porque Pablo se escondía muchas veces con ella, entonces yo también me escondía en otro lugar con mis hijos y de alguna manera pude estar al lado de mis hijos, quizás no perdí la vida en uno de esos allanamientos porque ellas estaban ahí. Entonces lo que fue una tragedia y lo que fue una falta de autoestima y de dignidad para mí como mujer, terminó siendo como una comedia, porque gracias a esos momentos yo hoy estoy viva. Un seguro de vida, se podría decir. Un seguro de vida. Sí. Hoy en día el narcotráfico ha dado un giro enorme. Ya no es únicamente la marihuana o la cocaína, que en aquel entonces Pablo Escobar traficaba hacia Estados Unidos. El narcotráfico ha dado un giro tremendo y ahora vemos drogas nuevas que aparecen, como el fentanilo, que destruye vidas, que en Estados Unidos más de 100.000 personas muriendo al año a causa de estas drogas que también están siendo combinadas con la cocaína, con la heroína. ¿Qué piensa usted de hasta dónde está llegando la sociedad como tal con todo este tipo de drogas? A mí me duele profundamente, Adrián, lo que me estás preguntando, porque yo viví la situación de las drogas con un hermano durante 40 años y sé el infierno que pagas por eso, sé cómo las personas destruyen sus hogares, su vida, pierden la libertad, la vida, el bienestar. Así que sigo diciendo que hay que empezar desde los 10 años en los colegios, que hay que tomar una conciencia de poder ir, de poder contar. O sea, yo me sueño sentada en esas aulas hablando con esos adolescentes, poderles contar lo difícil que fue esta vida, para que ellos desde niños empiecen a tomar conciencia de que en ese lugar no pueden estar. ¿Considera que es necesario hacer cambios en la legislación de diferentes países para que hayan leyes más severas, leyes que le permitan a las autoridades incluso ahondar más en investigaciones, que no sea tan limitado y que el narcotráfico no crezca a pasos de gigante mientras que las autoridades parecen duendes, pequeños duendes persiguiéndolos? Sí, yo creo que en la educación tiene que haber un cambio y tiene que haber como unas materias, diría yo, que tengan que ver con estas situaciones donde muchas personas que vivimos situaciones límites podamos estar visitando los colegios, las universidades, contando nuestras experiencias y hacer un trabajo de prevención con los especialistas también, o sea, los que vivimos la experiencia acompañados de las manos con personas especialistas en adicciones y poder dar un gran paso. Yo he estado con Liliana Augusto, por ejemplo, en Argentina, que es una persona especialista en adicciones, está trabajando mucho en los colegios, en suicidio, porque esto lleva a los chicos al suicidio. Entonces tenemos que tomar conciencia, o sea, es en la educación donde tiene que empezar el cambio ya, pero para mañana es tarde. Porque yo creo que tenemos más de 50 años de que la policía persigue a punta de bala a los narcos y no se ven resultados. Yo creo que coincido con usted en esa parte en donde la educación es fundamental, en donde desde niños hay que inculcarle a los pequeños de que las drogas es lo peor que les puede llegar a ocurrir en sus vidas. Y que yo creo que en la medida en que los padres y que cada persona, cada ciudadano tome eso como una bandera, como un propósito para que no sigamos metiéndonos en las drogas y no sigamos en las adicciones, va a suceder, que no sea la violencia que vemos como que la miremos a la distancia, como que nosotros no tenemos que ver con eso. Así que en la medida que nos apropiemos de esa historia,
vamos a tener ese cambio que tú tanto estás buscando, Adrián, para la comunidad. Y te agradezco por ese propósito que tienes. Muchas gracias. Cuando usted escuchaba hablar de Costa Rica y durante estos días que ha estado acá en el país y ha escuchado que varias gente le ha mencionado la situación crítica que estamos viviendo por el narcotráfico, ¿se imaginaba usted allá en Argentina lo que estaba generando el narcotráfico en un país como este? No, realmente me quedé siempre con la conversación que era un país que no tenía ni fuerzas armadas, que era un país muy tranquilo desde ese lugar, y pensé encontrarme con otra mirada muy distinta a lo que está pasando hoy. Así que me duele profundamente y que podamos hacer tomar conciencia también a estos espacios de personas que están fuera de la realidad, porque las drogas te sacan de la realidad y tú no puedes tener autonomía, tener compasión también con las personas que están ahí y poderlas ayudar a salir. ¿Usted cree que toda esta situación que vemos todavía hoy en día que estamos viviendo es culpa de Pablo Escobar? De que fue como el impulsor, el que generó todo este ilícito negocio del narcotráfico. No, Pablo Escobar también fue producto de una cultura y de una sociedad. Y yo leí hace muchísimos años un libro de Johann Hari, un periodista canadiense que hizo una investigación muchísimo antes de Pablo Escobar haber nacido sobre la guerra de las drogas, que te invito a que lo puedan mirar y puedas entender que esto es un problema que viene muchísimos años antes de Pablo Escobar. Bien, muchísimas gracias, bueno, doña María Isabel. De verdad que un placer haber tenido esta conversación con usted, por contar su historia y por andar buscando en el mundo de que más personas no caigan en este flagelo de las drogas que tanto daño, insisto, nos está causando a las diferentes sociedades, porque es un daño irreparable. Muchas personas están muriendo y no hay forma de traerlas de nuevo a la vida, ni de quitarle ese dolor a la madre o al padre por la muerte de esos hijos que a causa de esta guerra, y usted dijo algo muy importante, que ese ciclo del narcotráfico en donde muere el consumidor, muere el vendedor, muere el que la trasiega, muere el que la produce. O sea que no hay un espacio en donde alguien diga, salí ganando. Todos son perdedores y por ende la sociedad. Así que de verdad que muchísimas gracias y la felicito por ser una mujer valiente, empoderada, que anda dando ese mensaje tan importante. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti por poder estar aquí. Gracias a tu esfuerzo y a tu mirada visionaria para que realmente haya un cambio en este espacio que es tu país, donde se van a crear tus hijos, tus nietos y las generaciones venideras. Sí, muchísimas gracias, y a todas las personas que han seguido esta entrevista que hemos tenido con Victoria Henao, ahora María Isabel Santos, la viuda de Pablo Escobar, una mujer que conoció al narcotraficante más peligroso del mundo cuando ni siquiera tenía dinero para comprar pasta dental ni usaba desodorante porque no le alcanzaba el dinero en aquel entonces, que posteriormente llegó a una vida de lujos, pero que esa vida de lujos lo llevó a la tumba en la que está desde hace ya exactamente 30 años. Muchísimas gracias de mi parte, Adrián Mesa. Seguimos en contacto.